Este foro que se denomina en principio, digamos, el Foro por el Cese de la Persecución Judicial en Corrientes, se conformó en Bellavista por una convocatoria que se hizo, ¿no es cierto?, digamos así, una autoconvocatoria del organismo de derechos humanos ante esta situación que se venía dando de injusticia de generalmente militantes políticos, por supuesto que son opositores al gobierno provincial, y que esta autoconvocatoria de todos los organismos de derechos humanos de la provincia fue justamente para tratar de aunar esfuerzos y concentrar, si se quiere, todos los esfuerzos individuales que se venían haciendo. Evidentemente, nos terminamos de enterar de muchos casos, algunos casos muy particulares que se conocían ya con anterioridad, incluso esto viene de hace más de 2 años, y que otros casos que lo conocimos en ese momento, fundamentalmente el caso de injusticia que existe, como te reitero, por ejemplo, concejales, intendentes, que de alguna forma son el desagrado o eran una piedra en el camino de las cuestiones más que nada políticas del gobierno actual, obviamente, y entonces fue utilizada la justicia como herramienta de persecución, o lo que hoy se conoce como lawfare, que en realidad es una guerra judicial, y es cuando el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político es utilizado de forma indiscriminada, y donde no existe, por ejemplo, situaciones de posibilidades de defensa concreta. Y entonces, ante esta situación que se repite en varias ciudades de la provincia, se conformó este foro para organizar, digamos, las defensas y buscar de alguna manera luchar otra vez de nuevo para impedir que la justicia se interponga en las cuestiones políticas de una manera precisamente de persecución política. No, digamos, de ninguna manera, ninguno de los que conformamos este foro estamos a favor de que pueda ser un acto de corrupción, ¿no es cierto?, ni defender a quien tuviera un acto de corrupción. O sea, en este caso concreto son en general causas muy talladas los pelos, sin fundamento, muchos casos de realmente no existe el delito, se lo crea, de alguna manera se lo inventa, porque ante una justicia que funcionaba normalmente ya hubieran caído casi todas las causas, ¿no es cierto? Entonces, esta situación de persecución, incluso en Curuzú, en casos muy concretos, donde uno que salió en libertad, ¿no es cierto?, un compañero que estuvo detenido, y que es concejal, salió en libertad, y cuando empezó a requerirle al juez medidas, ¿no es cierto?, que tome algunas medidas legales referidas a su causa, no solamente se negó, sino que le inventó otra causa, ¿no es cierto?, y en este momento se tiene la nueva causa. O sea, evidentemente hay persecución, porque no solamente no le da respuesta a lo que pide, sino que le inventa una nueva causa, que seguramente va a caer, pero mientras tanto tiene que no solamente sufrir y padecer, sino estar viviendo toda esa angustia tremenda. O sea, en este momento en Corrientes realmente estar en la política es una situación, una actividad de alto riesgo. No existe, digamos, posibilidad ni siquiera de defenderse, porque por más que están los abogados, se ven muy complicada su situación para defender, porque no le dan acceso al expediente, porque no le dejan presentar las pruebas o le rechazan las pruebas que presentan. Y bueno, hay varios casos para charlarlo, ¿viste? Pero en principio, uno de los objetivos del foro es agrupar, digamos, todas las situaciones estas que se están dando en la provincia, para de alguna manera reclamar, buscar los caminos de reclamo que podrán ser la propia provincia, la propia justicia provincial, o la nacional, o en caso de no solucionar, ir por otros caminos, ¿no es cierto? Me hacías mención que estuvo el doctor Pablo Basel también en esta reunión. Él fue invitado, sí, fue invitado, digamos, pero en realidad esto fue una cuestión básicamente organizada por los organismos de derechos humanos de la provincia, digamos. O sea, acá estuvo, por decirte, estuvo MEDES, que es una organización de derechos humanos que ya tiene muchos años, es muy reconocida a nivel provincial. Tuvo la Asociación para la Memoria
Las Horas Libres, estuvo la Asociación de Memoria de Mercedes, estuvo de Santo Tomé, de Corrientes, de Bellavista, de Goya, además de Medes, también estuvo, por ejemplo, la esposa, la compañera, ¿no es cierto?, de Fernando Pereira, que en este momento sigue detenido, ¿no es cierto?, en Goya, es concejal. La esposa Y Lorena Pérez, Lorena Pérez Carvalho. Lorena, Lorena Pérez Carvalho, sí. Uh-huh. Ella también estuvo, obviamente, los familiares, también en Curuzú, la esposa del contador que está detenido en Curuzú, que es ni siquiera es contador, hacía actividad política, digamos, sino cumplía una función de contador, también está detenido y realmente está desesperada, ¿no es cierto?, porque no encuentra que se pueda resolver el caso cuando en realidad si no hubo delito. O sea, obviamente que ellos sostienen que no hubo delito y que se debía probar, ¿no es cierto?, en la justicia, pero ante la imposibilidad, como te decía yo, de defenderse, de la dificultad que hay de defenderse y la persecución que hay, entonces obviamente acá lo que se quiere hacer es disciplinar, y es que si vos estás en contra de este gobierno provincial, pensá que podés ir preso, pensá que podés ser torturado, que pensá que podés ser perseguido, que te van a sacar un montón de derechos en forma ilegal. Entonces realmente es difícil la situación. O sea, yo creo que es muy preocupante, y nosotros podemos ver provincias parecidas, podríamos decir como en Jujuy, ¿no es cierto?, donde hace muy poquito se conoció un diálogo del presidente del tribunal, del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, de la Corte Suprema de Jujuy, la Corte Provincial, ¿no es cierto?, decir que Milagro Sala está preso por la elección de gobernador, porque no lo quiere afuera. O sea, ya le costó la renuncia, pero no cambió la situación. O sea, que realmente es tremendo lo que nos estamos pasando, y como te decía recién, estamos todos en la situación de alto riesgo, y cuando uno entra a hablar hasta siente un cierto temor, que es lo que quieren lograr, ¿no es cierto? O sea, esto es muy parecido a lo que pasaba en la época de la dictadura. Yo, estando detenido en la alcaldía de Resistencia, después del golpe militar, después del 24 de marzo del 76, a los pocos días vi pasar hacia adentro de la cárcel, de la prisión, digamos, lo vi pasar a nuestros abogados que hasta ese momento tenía, pues, yo había caído en el 75 y teníamos los abogados que nos defendían. Bueno, parece que vinieron a interiorizarse bien de la causa y quedaron presos con nosotros. O sea, en este momento no se da esa alevosía, pero sí existe una persecución. Incluso los propios abogados que defienden en los foros a los que pertenecen, por ejemplo, tienen temor porque los jueces administran no solamente las causas de estas políticas, sino también las causas de los detenidos por causas comunes, podríamos decir, o de otro tipo de delito, y tienen miedo porque saben que le van a dictar fallo en contra de su detenido. O sea, es todo muy complejo, esto realmente es muy difícil y muy malo para la democracia, muy malo para la comunidad, porque no puede ser que, o sea, de esta manera va a estar todo en manos de la policía y la justicia, y nosotros prácticamente no vamos a ser ciudadanos, no de cuarta, no sé cómo decir. Realmente es muy complejo. Es triste, de hecho, Ricardo, que quienes hemos vivido toda aquella época, 76 incluso hechos con anterioridad, hoy estemos nuevamente en el hecho polémico del preso político sí, preso político no. Realmente es triste esto. Es muy triste estar discutiendo, digamos, por una cuestión semántica, una situación tremenda, porque los que hemos pasado, ¿no es cierto?, por situaciones de tensión y sobre todo de indefensión total en la situación de detenido, sabemos lo que es estar en esta situación y la bronca, la impotencia de luchar ante un poder. Y lo más triste es que estamos hablando en plena democracia, ¿no es cierto? O sea, donde estamos, hay muchos que abdicaron, muchos por ahí políticos también que abdicaron a ese poder y se alinean y prefieren callarse y no decir nada. O sea, estamos volviendo más o menos decir, algo habrán hecho, y por algo habrán hecho pueden estar arruinarte la vida, a vos, a cualquiera, por decir o hablar algo, ¿no es cierto? O sea,
todo esto que estamos hablando ahora, uno ya se está poniendo a pensar, ¿viste? Si mañana no me van a ni buscar o no. Es como que el terrorismo de Estado que supo imponer la dictadura militar más sangrienta que tuvimos en nuestro país, perdure en el tiempo y sea aprovechado hoy por la estructura judicial y mediática, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos de muchos medios que se callan o leen los comunicados que le mandan, ¿no es cierto?, desde algún lugar oficial, porque no quieren perder la pauta oficial. Entonces, realmente estamos viviendo una situación muy compleja y que esto se tiene que terminar. Estamos dispuestos a seguir luchando y somos más, o sea, somos muchos en este momento. Y, por ejemplo, ya se está encaminando a hacer un informe provincial de toda la situación de la provincia para llevar, ¿no es cierto?, a quienes, si no encontramos respuesta aquí, si no encontramos respuesta en la Nación, por ejemplo, al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, que es Diego García Sayán, es muy probable que venga a la Argentina y para presentar el informe también lo que pasa en Corrientes, ¿no es cierto? Porque, como te digo, es lamentable que esté pasando esto porque no se puede ejercer políticamente en forma libre y expresarse libremente como uno quisiera, porque siempre está la posibilidad, el riesgo de ser de alguna manera sancionado por un poder judicial que lamentablemente está cooptado. No, digamos que hagamos la salvedad, ¿no es cierto?, que hay sectores del poder judicial que trabajan como corresponde y sobrellevan las causas como deben ser, ¿no es cierto? O sea, no podemos también involucrar al 100% de la justicia, pero sí en aquellos lugares clave, aquellos lugares que precisan hacer callar a alguien, la forma es meterlo preso. Y yo, por buscar una causa, ¿no es cierto?, cualquier causa, que por ejemplo, el caso de Ariel Pereira de Goya, está hace 2 años preso y resulta que, por ejemplo, o tiene una condena de 2 años, perdón, y por ejemplo, como es no tuvo otra causa, aún habiendo sido condenado hasta injustamente, debería estar en libertad, y no pasa eso, y a su vez, por ejemplo, le dan una pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. O sea, es tremendo, digamos, o sea, existen pocas veces que se dictamina de esa manera, encima ante una situación de un delito lo que sería un delito, ¿no es cierto?, realmente leve, digamos que si en caso de que fuera cierto que debería ser condenado, debería ser mucho menor, pero, o sea, ahí denota, digamos, la persecución, porque incluso es más importante sacarlo del juego político que la condena, 2 años de condena y de por vida no puede ejercer cargo público, no puede participar públicamente, o sea, podrá ejercitar su política, pero nunca más poder participar como funcionario público, digamos, o sea, una condena gravísima, digamos. Ricardo, para finalizar, ¿cómo va a continuar o qué pasos va a dar este foro provincial? En este momento lo que estamos haciendo, como te decía al principio, es recabar toda esta información que estaba suelta o cada uno luchando desde su lugar, recabar toda la información de todos los casos para poder reunirlo en un informe, en un solo informe que como te decía yo, es gestionar, ¿no es cierto?, ante los estamentos que sean necesarios, o uno de ellos podría ser eso, ¿no es cierto?, ante la presencia en Argentina del relator, si puede venir a Corrientes, le presentaremos acá, y si no, viajaremos en donde esté, para poder pasar la información de lo que está pasando en Corrientes, ¿no es cierto?, porque no es la única provincia, pero sí es una de las que está en este momento en discusión, digamos.